Soy Bela Clara Ventura, colombo-mexicana israelí, y me complace muchísimo estar en este congreso sobre el lenguaje, tema que me apasiona. Voy a leerles un texto que escribí, no sé si se corresponda exactamente a los lineamientos que ustedes tienen, pero es un texto que habla sobre el misterio del lenguaje. El lenguaje, compuesto por varias frases e inclusive puede ser por una sola palabra, como suelen ser algunas exclamaciones como "ah" o "oh", nos deslumbra siempre. Pensar que con solo pocas letras se logran tantas combinaciones para producir la magia y la expresión de una palabra. Se convierte luego en un grupo familiar con el sustantivo, el adjetivo, el verbo, etc. Resulta un juego de mezclas con pocas palabras para transmitir un mensaje. La mayoría de los abecedarios tienen de 20 a 30 letras solamente, que constan de vocales y consonantes. Se aprenden con los primeros balbuceos como mamá, papá y otras sílabas que se van incorporando al vocabulario según el idioma que corresponda al infante de su país. Curiosa y subyugada por la palabra, me puse a investigar sobre alfabetos y me topé con esta realidad. El Khmer, idioma oficial de Camboya, resulta el alfabeto más largo del mundo con 72 letras, de las cuales 32 son vocales. A pesar del tamaño, su gramática es tremendamente sencilla comparada con otras más sofisticadas y complejas. Para el Khmer no existen los tiempos. También me detuve en el más breve de todos los utilizados actualmente. En Bougainville, en el Pacífico, existe un idioma que corresponde al rotocas, lengua que deriva del latino y solo emplea 12 letras, 7 consonantes y 5 vocales. En su concepción más moderna son A, E, G, I, K, O, P, R, S, T, U y B. Al mencionar la palabra alfabeto o abecedario, no interesa el número de las letras que contenga cada lengua. Por lo visto no superan las 72 y no menos de 12. Se describe como un sistema ordenado de signos gráficos con sonido y significado propios. Se ajustan a otros para producir la palabra como tal, empleada en la escritura o en el lenguaje oral, no importa cuál de los dos. Como vemos, el máximo de letras en un alfabeto obedece a la cifra de 72 y otros, como el español, a unas 20 y pico de letras, como muchos otros reconocidos. Letras que se asocian las unas a las otras para formar la palabra. La unión de los vocablos nos acerca a frases para visitar el lenguaje tanto oral como escrito, como ya lo dije. Llevan sentido con relación al objeto o al sujeto que califican, nombres comunes o llegan a nombrar identidades como es el nombre propio de las personas o de los lugares. Responde a la primera manera de apodar al individuo o a los espacios. Como conjunto de palabras forman el idioma, enlace que nos permite comunicarnos entre los seres parlantes de la misma lengua. Enuncia ideas y conforma la manera de crear puentes entre los pueblos, con su propia voz y sus costumbres. Se manifiesta como una particularidad de cada nacionalidad el tener su adecuado vínculo con sus compatriotas. Vale destacar que algunos países comparten el mismo léxico. Existe la posibilidad también que en determinadas naciones se hablen varios idiomas sin que se considere un problema, como puede ser el ejemplo de Suiza con sus 4 lenguas oficiales o Canadá con 2, por citar algunos casos, e inclusive pueblos autóctonos que intentan rescatar su lengua originaria y la mantienen viva a pesar de no ser reconocida oficialmente. Mucho se puede decir sobre la palabra. Encierra un misterio que los filólogos o lingüistas desentrañan con sus estudios llevados a fondo. No pretendo hacer lo mismo, solo detenerme en algunas consideraciones por ser una beneficiaria en permanencia del uso y el abuso de las palabras. Son mi pan diario y la alegría de poder disfrutar de ellas para darles el encaje a mis reflexiones, mis emociones, mis sentimientos y quizás también a mis dudas al abrazar el temor de no utilizarlas con la claridad que precisan.
ellas nos devuelven la majestuosidad del lenguaje para poder manifestar lo íntimo que nos habita y nos autoriza a compartir con los demás nuestro jardín más interno, el casi vedado para el intruso. Acompasa nuestros escritos para luego ser difundidos con el recelo de no ser percibidos con la fantasía o la luz que encierran por el creador de un texto. Las palabras irrigan los versos y el lenguaje visita el alma del artista. Como narradora que soy y poeta, me valgo de cada palabra para sacarle jugo y darle la forma y el sentido que mi yo más profundo requiere. Es un malabar de palabras que persigue mis sueños filtrado en mis escritos. Me llevan a disertar sobre el alcance logrado con las palabras empleadas. Muchas veces se me escapa el sentido que anhelo y debo recurrir al neologismo para dar la precisión de lo buscado, como fue en el proceder de la palabra alma mocha, inventada por mí para describir a padre o madre, huérfanos de hijo o hija, como se les nombra, con 3 palabras añadidas para cargar el sentido que tiene la palabra: huérfano de padre, huérfano de hijo, huérfano de hija. Son palabras que no llevan una carga psicológica porque están yuxtapuestas. Algo nos dicen sin apoyarnos en su desvío, como es el caso que en hebreo, que existe la palabra shakul o shakulit para hombre o mujer que padecen esa realidad y la asumen con su calificativo, o sea que son huérfanos de hijo o hija. Cada palabra califica o expresa algo o a alguien, términos que cobijan ya el concepto de duelo o de ese dolor. En mi caso, las palabras alma y mocha me resultaban el binomio perfecto de 2 palabras que para mí cobraban un significado. El padre o la madre que cargan con dicho padecimiento tienen el alma cortada o cercenada, pero mocha es un término, a mi juicio, más terrenal. Al asociarlo al alma, que resulta excelsa, me permite definir un hondo estado visceral en varias dimensiones. Incluso recuerdo la observación del director de la Academia de la Lengua Española en Colombia, el padre Manuel Briceño, a cargo de la entidad en aquel momento, estoy hablando de los años 1992, quien me hizo la observación: ¿y por qué asocia algo tan glorioso como el alma a palabra tan vulgar? Se refería a vulgar por el sentido, digamos, de lo que es usual, de lo que es más pueblo, más una terminología más común. Sin extensión a mi ingenio, creo que el recurso del neologismo precisa de los 2 planos para hallarle justamente esa dimensión que tanto buscaba. Y creo que el recurso del neologismo nos facilita poder decir a nuestra manera lo que tenemos en mente. En este caso, para mí era importante abordar esa temática porque acababa de escribir mi primera novela, que fue Alma Mocha, producida o editada por el mismo editor que tuvo García Márquez durante 24 años, que es Oveja Negra. Y realmente yo no tenía el término, entonces recurrí al neologismo con mucha alegría de poder inventar una palabra que no sabía que yo podía inventar. Y lo hice, y creo que el recurso de este neologismo nos facilita poder decir a nuestra manera lo que tenemos como guardado, como necesidad de expresar. Me topé entonces con esta curiosidad que reproduzco y dije: hay finezas y detalles que uno tiene que abrazar en permanencia al analizar las palabras. Y dije: qué raro que exista esto. Si no saben el origen y el significado de la palabra noche, aquí está la explicación. En muchos idiomas europeos la palabra noche está compuesta por la letra N, seguida por el número 8 en cada uno de los idiomas de cada país. La letra N es el símbolo matemático de un número elevado y el número 8 acostado simboliza el infinito. De esta manera, en todos los idiomas, noche significa la unión con el infinito. N más 8. Eso fue lo que me pareció una curiosidad que quise traerles a ustedes. Cuando se descubre este hecho, vamos a comprender cómo no nos habíamos dado cuenta antes que hay ciertos ejemplos, como en el caso del portugués, noite, N más oito. Inglés, night,
N más eight. Alemán, Nacht, N más acht. Español, noche, N más 8. Italiano, notte, N más 8. Francés, nuit, N más 8. Resulta interesante hacernos a estos conocimientos que nos traen luz y nos llevan a soñar con el sentido de cada palabra. Ellas nos nutren y nos permiten una comunicación, un desafío que nos obliga a analizar más el tema sobre las variaciones y los significados de cada vocablo con relación a los humanos y a los objetos con sus diversos matices. Y ahora que intento aprender el hebreo, siendo que tengo el buen manejo de 3 idiomas y 3 menos bien, me doy por enterada de la complejidad que nos resulta a cierta edad aprender y aprender otra lengua. Sin embargo, no se pierde la esperanza, palabra que me acompaña siempre, de que al residir actualmente en Israel, su lengua será mía algún día. Claro, sin pretender escribir como lo hago en inglés, francés o español. Anhelo al menos que se me entregue sin tanto misterio. Vaya sueño el que tengo. Vivo de la palabra y saco a relucir sus enigmas y alcances. Los comparto a uno en mis poemas. Y en el libro El misterio de la palabra, que recién sale publicado en Madrid bajo el sello editorial de Cial Pigmalión, casa de edición que me ha manejado últimamente la obra y la difusión de mi palabra, les quiero leer uno de los poemas escritos ahí. Todos son relacionados al lenguaje y a la palabra. Les repito, el título del libro es El misterio de la palabra. Palabras, palabras, tercas las palabras me persiguen, corren tras de mi alma, quieren poseerla como amante fiel de sus atributos. En mi corazón se anidan, abrigan letras en desorden, juego a darles un sentido. Acuden a mi llamado a cantarles una canción de cuna. Recuerda las de mi madre cuando con amor invocaba mi sueño. Notas iban desvaneciendo mi conciencia, mientras en una pantalla mental arribaban a mi puerto palabras de aliento, vida, logro, alegría. Vivencias se acomodaban en mis párpados. Mamá me entonaba la nostalgia de su niñez. Me acercó palabras como rayuela. Pude jugar con ella en la imaginación. Hoy que está en el cielo, traigo a la memoria sus cantos inundados de querencias. Al tocar el último recuadro, sé que estoy en el paraíso junto a mi madre. Despierto y nuevamente las palabras acusan mi día para traerle luz a las nuevas palabras que me esperan. Las compongo y las descompongo para darle brillo a mi existencia. ¿Qué haríamos sin la palabra? La inventaríamos hasta hacerla verbo y gracia de nuestro camino. Muchas gracias, me despido y les mando un abrazo muy grande.